Muy buenas noches y bienvenidos al programa de la Revista de la Universidad de México. Espero que nos acompañen todos los viernes a las 8:30 en la reflexión y el diálogo que construimos aquí. Este mes se cumple un siglo desde la Revolución de Octubre de 1917, esa revolución rusa que dividió al mundo en dos. Nos pareció una buena ocasión para revisar las revoluciones que han ocurrido a lo largo de estos últimos 100 años y los efectos y consecuencias que han traído consigo. Hay revoluciones hechas para liberar a pueblos enteros de la opresión y la dictadura. Era por lo menos en idea lo que quería la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana. Hay revoluciones que emancipan a los individuos en cuerpo y en mente. Sería, por ejemplo, la revolución sexual, la revolución femenina. Hay otras revoluciones que inciden en todos los aspectos de la vida pública y privada, y esas son las revoluciones tecnológicas. Tenemos la fortuna de estar hoy, de contar con la presencia de Grace Quintanilla, directora del Centro de Cultura Digital, y de Antonio Martínez Velázquez, acá Marvel, cofundador y editor de Horizontal, una plataforma de reflexión política y cultural. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para reflexionar un poco sobre esta revolución en curso, quizá la más importante, la revolución digital. Es un ámbito muy extenso y quisiera quizás que nos acotemos más hacia la revolución en el espacio cibernético, aquel espacio en que nos conectamos, ¿no? En el que interaccionamos unos con otros. Y quisiera empezar quizás con la cuestión que más me preocupa, y sería saber si estas herramientas del mundo digital están en efecto fortaleciendo a la sociedad o la están entregando al control de unos cuantos. Sí, o sea, ¿es sí para nosotros o es para ellos? No, yo creo que es sí a las dos. No podemos negar que, aunque sabemos quiénes están controlando económicamente y de muchas otras maneras el espacio cibernético, la red, también es cierto que siguen abiertos muchos espacios en los que tenemos voz, en los que podemos expresar nuestras opiniones, grupos que antes no éramos escuchados, que no teníamos una presencia, un espacio de reunión, una posibilidad de reunirnos y de identificarnos como conciudadanos sin necesariamente pertenecer, tener la misma nacionalidad. Entonces, todo eso sigue sucediendo, ¿no? Eso no quiere decir que la manera en la que nosotros habitamos y utilizamos estas herramientas y habitamos estos espacios no tengan consecuencias que favorecen, digamos, el abuso comercial o cierta manipulación por parte de las grandes compañías, ¿no? Porque salió, ya sabemos cuáles son. Era un sueño libertario de horizontalidad, descentralización, y al final estamos todos usando los mismos medios un poco centralizados. No, es que yo creo que habría que diferenciar muy claramente entre la infraestructura, es decir, como los fierros y los tubos, y los servicios que hay encima de esos fierros y esos tubos. Esos fierros, que es el Internet, es un protocolo que simplemente transporta datos de una manera muy eficiente y cuyo control es distribuido. Eso sí, es cierto que los paquetes de datos pasan por todas partes del mundo y hay nodos que conectan otras partes del mundo, pero digamos eso es más o menos distribuido. Los servicios que hay encima, que es la web propiamente, en los años 90, en el 93, se puso a dominio público, es decir, nadie posee la web, y la idea es que cada quien pudiera desarrollar desde sus extremos distintas plataformas para uso, pues ya para uso de toda la sociedad. Ese uso, pues evidentemente, o ese tipo de infraestructura, propicia lo que se llaman monopolios naturales. Es decir, a diferencia de otro tipo de infraestructuras, o sea, una infraestructura es el Estado, otra infraestructura es, digamos, infraestructuras sociales que tienen ciertos límites. En Internet es básicamente infinito. Y entonces lo que hace es crea monopolios naturales y le da un bien dentro de esos bienes colectivos a mucha gente. Y por eso Google, y por eso Facebook, y por eso Twitter se constituyen como monopolios naturales, y aunque hay otras opciones, nadie les gana. Y la única manera de que les gane, que sí se puede, es que tuvieran al mismo tiempo la misma cantidad de usuarios más uno.
Y a partir de ese +1 gana otra plataforma. Lo que pasa es que ahorita estamos ya, digamos, en un momento donde se ha estabilizado estos 5 o 6 actores clave en la web, no en el internet, en la web que por lo menos ahorita son funcionales, pero que pueden acabar pasado mañana. Y eso también nos tiene que quedar claro cuáles son las herramientas que nos dan hoy y cómo podemos usarlas adentro de internet, pero también para articularnos afuera de internet en los movimientos sociales y políticos. Pensando, bueno, en los movimientos sociales y políticos y también en la búsqueda, quizás una de las grandes promesas hubiera podido ser la igualdad, o sea, repartir de mejor manera como la información y buscar mejoras sociales. Parece que nunca ha habido más desigualdad que ahora. Por otro lado, pienso en implicaciones políticas, el uso político que se puede hacer. O sea, regreso un poco a esta idea de si el Internet es de los buenos, que queremos ser los que tenemos ideas más quizás de igualdad, libertad, o quienes van a dominar. O sea, Trump llegó al poder, nuestro presidente por la televisión, él por redes sociales, por Big Data, por muchas cosas. Es decir, es un arma que al final parece que están tomando ciertas personas y la están quitando de las poblaciones, de los movimientos sociales, de las reivindicaciones. No, yo creo que al revés, o sea, es un complemento extraordinario, o sea, no podemos pensar que el activismo político o se da en la red o se da en las plazas, ¿no? Yo creo que dialogan muy bien y yo creo que muchísima de la resistencia que han tenido estos personajes que sí han utilizado el Big Data y demás para llegar al poder o que lo han aprovechado al máximo, también han tenido muchísima resistencia en las redes que no hubieran tenido si no existiera en la red. Y eso es algo que tenemos que reconocer, ¿no? La velocidad en la que circula la información, alguna falsa, como la que produce este señor a propósito, y otra no tan falsa, y otra de crítica y demás, sí genera una resistencia también muy importante, ¿no? Y genera movimientos también afuera. O sea, no es casualidad que entrando Trump salieron las mujeres organizadas a marchar. ¿No? A las calles en todo el país. Ahí se nota mucho como ese complemento. Tú que precisamente trabajas en el Centro Cultura Digital, quizás también es el que sabe usar mejor las herramientas, el que puede, o sea, si los movimientos saben usarlas a su favor, o sea, se necesita crear una cultura digital para poder llevar a cabo la organización o los movimientos. Pues ordenadamente. Mejor conozcas las herramientas. Primero, aprender a diferenciar una herramienta de un medio y saber que mientras mejor conozcas su lenguaje y lo manejes, más probabilidades tienes de hacer buen uso de ellas y de que ese uso pueda extenderse, ¿no? El gran problema es que las usamos de manera muy intuitiva, con mucha prisa, sin reflexionar ¿qué sucede cuando no las utilizas pensando, ¿no? Cuando repartes, por ejemplo, compartes noticias que te parecen muy justas sin pensar qué intereses están detrás de quién está publicando esas noticias originalmente, ¿no? ¿A quién le estás haciendo el favor? Que de eso se vio beneficiado Trump, no nada más del uso de los datos, sino también de un conocimiento muy profundo de la psicología, ¿no? De los ciertos grupos, un conocimiento increíble sobre el lenguaje adecuado de palabras, no el lenguaje computacional, de cómo llegarle a estas personas que son mis opositores, ¿no? Entonces, saber que el lenguaje es importante, que ha sido todo un tema en las redes, ¿no? Saber cómo comunicar y saber también que cuando tú compartes algo, le estás haciendo el favor a alguien y siempre tienes que tener como suspicacia, ¿no? Y eso, pues las personas como que no existe esa cultura de sospecha, de crítica, de darte el tiempo para ver qué hay atrás de esto, a quién estoy realmente beneficiando, atrás de un encabezado que parece justo, ¿no? Claro. Volvemos a que una sociedad informada, culta, educada, siempre es más fuerte, ¿no? Así es. Tú que manejas una plataforma digital, ¿cuáles son los pros y contras de toda esta información que circula a esta velocidad? Pues yo diría que los que siempre han existido en los medios, particularmente, aquí lo que sucede es que
quienes se conectan, pues son personas que se pueden ver al mismo tiempo que hablan. Y entonces ese efecto logra, por un lado, amplificar las capacidades de ciertos discursos, y por el otro lado, y creo que esto es muy importante, permite articular fuera de la red distintos movimientos sociales. Siempre parece que se nos olvida que detrás de cada tweet o mail o post en Facebook hay una persona que ocupa tiempo y espacio, y que está dispuesta a organizarse tal como lo hace en la red. Y esa es como la efectividad que se tiene hoy por hoy. Y creo que por eso vemos también en esta época como un renacimiento de los discursos políticos en Internet, porque cada vez, conforme el mundo está en crisis, Internet lo que hace es darnos ciertas certezas o nuevos marcos interpretativos de qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando, en general, si uno revisa los movimientos sociales, yo diría post-2011, ¿no? La primavera árabe hacia acá, comparten una serie de valores, y lo que hizo fue una globalización desde abajo, una globalización de la resistencia, y los discursos se comparten. El discurso que hay en Turquía, en la Plaza Gezi, o en Zuccotti Park, o en el Zócalo de México por Ayotzinapa, se comparte. Tiene que ver con una manera antiautoritaria, con una rebelión en contra de la democracia participativa, con una serie de cuestiones políticas que ya están compartidas, ya están globalizadas, y que lo que hacen estas herramientas, o lo que hace esta información, lo que hacen estas plataformas es, por un lado, hablo por ejemplo en el caso de Horizontal, tratar de articular políticamente eso como en información más extendida, más pausada, etcétera, pero en la inmediatez permite llenar una plaza inmediatamente y tener un discurso más o menos articulado en un hashtag. Eso es suficiente para hacerlo, y quizá tiene que ver con nuestra mirada del movimiento social o de la revolución. Antes lo que veíamos eran como puntos, pináculos clave, ¿no? Del movimiento de resistencia civil o de derechos civiles en Estados Unidos en los 60, ¿no? Como la marcha era la culminación de algo. Sí, y aquí la ocupación de la plaza es el principio de algo. Y esa transformación de la organización lo que hace es que estos movimientos que aparentemente son muy fuertes, o sea, una plaza llena, ocupada en el 15M en España, en realidad estén en un periodo de suma fragilidad porque no tienen un horizonte sobre lo que sigue. Solamente tienen un hashtag y una herramienta para juntarse todos ahí. Y entonces lo que hay que hacer es como cambiar nuestro diagnóstico de qué es un movimiento social, y cómo se configura a través de esas herramientas. Claro. Tocaste un tema bien importante que es la inmediatez y el tiempo, o sea, una manera de poder como desacelerar, ¿no? En las plataformas y poder quizás analizar o o sea, poner una pausa, ¿no? Pensar antes de actuar o de retuitear. Vamos a una pausa y seguimos con este tema. Por favor, no se vayan. Vamos a volver con pues los últimos eventos y la participación de las redes sociales en ellos. Bienvenidos de nuevo a esta conversación con Gris Quintanilla y Antonio Marvel. A la luz de los sucesos recientes en este temblor que sacudió a la Ciudad de México, ¿qué nos enseñan las herramientas de redes sociales? ¿Qué nos enseñan de cómo se puede organizar una sociedad para lograr algo en conjunto? Sea un rescate, sea una reorganización, sea una reivindicación, sea una exigencia. Bueno, creo que lo primero que nos enseñan es que la información es tan vital como el oxígeno de alguien que está en los escombros. Es decir, en esta ocasión en particular, por ejemplo, la plataforma Verificado 19S, lo que hizo fue que frente a un caos informativo donde nadie sabía, por la inmediatez y por las ganas de ayudar, dónde llevar una botella de agua o un pico o una pala, Twitter sirve primero como un mecanismo todo acelerado y en tiempo real de esa información, y por el otro una manera de ordenarlo. Y lo que hizo Verificado 19S fue ordenar esa información
a través de un mecanismo súper análogo, que fue desplegar una red social en la calle. Es decir, no es que la sociedad civil se haya organizado para este sismo, es que ya estaba organizada y lo que hacen las herramientas digitales es acelerar su articulación, más que su organización. Su organización ya estaba. Quienes participamos en Verificado 19S somos redes de amigos, de colegas, de conocidos, que ya trabajamos en otros proyectos de la vida pública. Es decir, lo único que hace esto es acelerar nuestra articulación en algo, y en este caso en particular, de ordenar la información. Ahora, quiero ser un poco pesimista, pero creo que el hecho de que fuera tan importante ordenar la información en esta crisis es porque Twitter es más grande que la tragedia. Es decir, había más gente con un Twitter tratando de ver qué estaba pasando que gente afectada. Y entonces en esa psicosis colectiva sí importa quién y cómo se ordena esa información. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, sí era una cosa análoga. O sea, yo, por ejemplo, me volví una especie de nodo porque estaba muy cerquita de todos ellos. Podía yo verificar información desde donde estaba con relativa facilidad. Pero la gran mayoría de las cosas que se necesitaban pasaban por WhatsApp y por teléfono. A las 2 de la mañana, oye, que falta no sé cuánto y bla, bla, bla. Y no hay tiempo ni de pensar en nada más que de conseguir la barrenadora, el no sé qué, de hablarle a tu cuate que que es arquitecto, en fin. Era muy primitivo. Entonces, algo que parece como muy sofisticado de organizar, en realidad lo único que es eso, es tener ese orden y decir, ¿yo quién soy? Yo era un nodo. Claro. Eso es lo que yo era, ¿no? No, por supuesto las catástrofes y estos eventos ponen al desnudo, ¿no? Como que tiran, así como se caen los muros, se caen algunas barreras y permiten ver exacto cómo estamos organizados. Pero en este sentido yo también, en las partes en las que estuve, todo era por teléfono. Bueno, WhatsApp, que finalmente, es como el mensajito, ¿cierto? Que usa Internet y parecía que las noticias falsas corrían más fácilmente al revés por las redes, como decías, por Twitter, por Facebook. Eso es lo que introducía en mí ver mucho más caos. Bueno, es que hacían ruido. O sea, los ciudadanos dicen, no, es que ¿por qué quieren politizar y no sé cuánto cuando ellos están politizando? Yo creo que el éxito fue que realmente quienes estuvimos participando en esto teníamos un sentido muy claro de que era una cuestión de emergencia y que no era momento para llevar la discusión a ningún otro lado más que para que llegue el medicamento, la insulina al señor que está ahí, que si no le va a dar un coma diabético. ¿Y nos deja alguna enseñanza de organización? O sea, ¿sí hubo un aprendizaje finalmente? O sea, yo creo que el aprendizaje más grande tiene que ver con esto mismo de la logística ciudadana. Es decir, cómo podemos organizarnos en el campo, no en las redes, como a pie de calle, cómo podemos organizarnos y coordinarnos. Eso es lo que yo llamo logística ciudadana. Creo que ahí nos hemos puesto ya a documentar desde Verificado 19S como qué fue lo que pasó para poder hacer un manual y que la gente eso se pueda replicar en otros lugares, y que tiene que ver con la instalación de un pequeño call center, es como, y en este caso tener un canal de Twitter centralizado y ordenado en tiempo real para que eso suceda. Eso creo que es un aprendizaje importante. Otro aprendizaje importante es que ya estamos organizados. Es decir, que este tipo de emergencias lo único que hace es verificar que ya estamos organizados. Y vernos siempre aumenta el número de nodos y el número de la red que actúa en estas crisis. Y lo otro es, me parece que pese a la tecnología y pese a estos canales que muy fácilmente, o no tan fácilmente, pero con relativa facilidad se pueden proveer, no los está usando el gobierno y está dejando un vacío gigantesco que es aprovechado desde luego por una red bastante conectada y bastante sólida de ciudadanos que estamos haciendo siempre otras cosas. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que ahí lo importante sería pensar en que el paso que sigue, o sea, esto fue muy importante, pero por ejemplo, gran parte del trabajo se podría haber evitado si todas las personas supiéramos cómo verificar información. Claro. No es complicado, realmente, como dices, o sea,
se tuvo que hacer en un call center, pero tú lo puedes hacer desde tu teléfono, con una llamada, aprendiendo 2 o 3 truquitos para verificar las fuentes y el origen de las imágenes y demás. Y entonces sí podríamos dar el siguiente paso para decir, ok, ¿cómo nos podemos organizar para mejorar, digamos, las condiciones o para estar más preparados para cualquier emergencia o simple y sencillamente para lo que se nos dé la gana? No, para pero lograr una ciudad mejor o una vida mejor, ¿no? Podemos... Que eso sí nos hace falta, pero como en toda discusión o como en todos estos temas, siempre hay muchas inercias que te jalan para atrás a cuestionarte cosas que son muy básicas y que verdaderamente yo pienso que ni vale la pena, ¿no? O sea, más bien requiere un esfuerzo de ponerte tú a aprender a buscar una imagen en Google y ver si es del 2017, hace 5 minutos, o de hace 30 años en Beirut, ¿no? Claro, y el método que usábamos que era totalmente sensorial. Teníamos ahí en horizontal, teníamos una cartulina que decía, ¿qué es verificado? ¿Que lo viste con tus propios ojos? O que 2 personas que conoces lo vieron con sus propios ojos. 2 personas distintas vieron ese mismo hecho con sus propios ojos. Es un método pues periodístico muy clásico y muy básico que tiene una utilidad social y creo que eso también es otro aprendizaje para el periodismo y para los periodistas, como sus métodos aplicados en estas nuevas herramientas tienen también una utilidad social. Por supuesto, no solo recibir como la noticia y replicarla. Y la confianza, o sea, Claro. Lo que tienes ahí es confianza. Crear redes de no confianza. tienes que decir, a ver, mándame el papelito, mándame la foto, no, o sea, tú hablas, te dicen y ya tienes toda esa Pero confianza. que es como funciona Internet nada más. O sea, el protocolo TCP/IP no ve qué contiene cada dato. Solo lo transporta y confía en que ese dato va a llegar a su último nivel. Y es un protocolo como súper fácil, pero que si lo transportas a la vida social, tiene sentido. Tú dices mucho que se nos olvida a veces que hay cables y tubos, ¿no? Y herrería y maquinotas que son los servidores que están escondidos en unas bodegas gigantescas. Y a raíz de eso también vemos que sigue habiendo la parte principal del trabajo, sigue siendo muy física. Las redes son nada más un pedacito de información que circula y lo demás lo hacemos nosotros. Fíjate que estaba yo viendo el otro día un video de Kevin Kelly que decía que de The Wire, ¿no? Horror. Decía que la revolución realmente llegará hasta que mejoremos la inteligencia artificial, que cuando la revolución industrial vino a reemplazar el músculo humano, fue una verdadera revolución, ya no, y la inteligencia artificial vendría a pensar por nosotros de alguna manera y nos dejaría ya nada más para los placeres. ¿Cómo ven esta No, yo no cuestión? estoy de acuerdo, o sea, yo creo que la parte mecánica, y física y demás, pues claro que sirve mucho que la reemplacen las máquinas, pero yo no estoy completamente convencida de que a nivel conciencia, experiencia y el desarrollo de emociones vayan a superar. Es decir, sí está muy difícil que una máquina desarrolle empatía. Puede emular lenguaje que te haga sentir que hay empatía, pero elementos como la empatía que son tan importantes en revoluciones sociales, en los cambios sociales y demás. Por supuesto. Realmente sí lo veo que aunque pon tú que pudiera haber una máquina. Yo no sentí que hablara tanto de las emociones. Creo que sí nos dejaba las emociones y el arte con este sueño de que ya podemos dedicarnos a eso y los cálculos complicados, ¿no? Y la operabilidad. Opera con la idea de la conciencia, o sea, de que de generar entes artificiales con conciencia que puedan ser capaces de autoalimentarse, autoaprender y tomar decisiones que requieren una especie de conciencia. Eso es lo que yo entiendo por inteligencia artificial. No tanto nada más la parte mecánica. Sí, yo también pienso que al revés. Es decir, lo que nos enseñan estos movimientos que son más bien insurrectos todo el tiempo, más que revolucionarios, son insurrectos y lo que necesitan es la proximidad, es la calle, es la vista, es el tacto. Es decir, hay como también un clamor por una democracia sensorial en esta nueva época. Y eso es muy difícil en red, o sea, tener muchos
De acuerdo. sentimientos en red, es muy difícil que lo emule la inteligencia artificial. De acuerdo, y de hecho nos lo demostró, ustedes mismos lo mencionaron, el temblor, algo que nos gustó fue juntarnos en los centros de acopio, volver a hablar entre nosotros, hacer mano a mano, ¿no? Pasarnos estas cadenas que se pasaban de mano a mano los... Sí, había gente que hacía 3 horas para solamente cargar Para media hora cargar, de claro. escombros. Y era, Horas de fila para- y era increíble. Sí, y hablabas hace exactamente. rato de un hashtag, pero hablabas también de una plaza llena. Finalmente, un zócalo lleno sigue siendo primordial para reafirmar, ¿no?, los asientos sociales y lo que queremos para todos. Muchas gracias, se nos acabó el programa. Espero volverlos a ver por aquí. Podemos discutir muchísimo más sobre todas las revoluciones, esta revolución tecnológica con todas sus incógnitas, revolución en curso que es difícil analizar sin la distancia, Claro. estamos viviéndola. Recuerden, por favor, que todos los meses, en el papel, en la radio, en la pantalla y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.